¿Qué tal, médico, compañeros? En este video les voy a hablar sobre algunas generalidades que tenemos que conocer acerca de la toxicología, tales como algunas divisiones que tiene y otros conceptos importantes. La toxicología como tal va a ser la ciencia que va a estudiar algunos parámetros que nos van a ayudar a prevenir, a minorar, a tratar y diagnosticar efectos nocivos de los químicos que que van a estar representados por agentes físicos y químicos. Algunas divisiones que podemos encontrar en él son la farmacognosia, la farmacotecnia, la toxicología clínica y la toxinología. La farmacognosia va a estudiar lo que es el origen de los fármacos. La farmacotecnia se va a encargar del estudio para la correcta preparación y administración de estos fármacos. La toxicología clínica va a estudiar el efecto del tóxico en lo que es el paciente y de su condición patológica. Y por último, la toxinología va a estudiar lo que son los envenenamientos por organismos vivos. Aquí a continuación voy a mencionar algunos conceptos importantes que se tienen que conocer en el estudio de la toxicología. Primero tenemos a lo que es el absorbente. El absorbente va a ser un elemento químico o físico al que se va a adherir el tóxico y lo va a absorber, impidiendo así su absorción en el organismo. En segundo lugar tenemos al antídoto. Este va a evitar o aminorar o tratar una intoxicación aguda o crónica. Y como ejemplo tenemos, por ejemplo, el uso del oxígeno para intoxicaciones por monóxido de carbono o a la naloxona para, para la intoxicación por el uso de opioides. Por otro lado tenemos a lo que es un catársico. Este va a ser una sustancia o un método que va a inducir pues catarsis, lo que va a significar una evacuación rápida de sustancias del sistema gastrointestinal. Como ejemplos de estos tenemos por ejemplo a la fenolftaleína y al aceite de ricino. Un contaminante va a ser un tóxico introducido de manera accidental en la dieta tanto del hombre como del animal. Esta se va a aplicar también a sustancias pues que enrarecen el aire, la tierra y el agua. Por ejemplo, los pesticidas o los colorantes en los alimentos o el petróleo, por ejemplo, al introducirse en el agua. Eh, Otro concepto va a ser lo que es el doping. El doping va a ser la aplicación ilícita que va a alterar el rendimiento físico o la conducta, tanto de forma positiva como negativa, en, un, en una persona o en un animal. Como ejemplo, pues tenemos el uso de algunos fármacos para mejorar el rendimiento en animales de competencias o para el crecimiento para animales de consumo humano. Ahora tenemos lo que es la dosis letal, que va a ser la dosis necesaria para producir la mortalidad en su totalidad de una población expuesta tanto al tóxico como a un fármaco. Eh, Ahora bien, la dosis letal 50 o dosis letal media va a ser la dosis necesaria para provocar la mortalidad del 50% de la población que ha sido expuesta a un medicamento, no, a un tóxico, perdón. En este caso tenemos como ejemplo que la dosis letal media, por ejemplo, de urea en una rata que va a ser administrada por vía oral, va a ser de 8.471 miligramos por kilogramo. O en los humanos, por ejemplo, administrada vía oral, el metanol, la dosis letal media sería de 810 miligramos por kilogramo. Al contrario, tenemos la dosis efectiva 50, que va a ser la dosis necesaria para producir el efecto terapéutico que se desea en el 50% de la población que fue expuesta a este fármaco. Ahora tenemos lo que es una droga,
que va a ser una sustancia química biológicamente activa que va a tener un efecto estimulante, eh, ya sea de tipo depresor, narcótico o alucinógeno. Por ejemplo, en los estimulantes tenemos a la nicotina o a la cafeína. En los depresores tenemos al alcohol o a los opiáceos. En los narcóticos tenemos al fentanilo o a la oxicodona. Y en alucinógenos tenemos, por ejemplo, al LSD o la ketamina. Un emético va a ser una sustancia que va a promover la evacuación gástrica mediante el vómito. También pues es conocido como vomitivo. En este caso tenemos como ejemplo al aceite de almendras. También tenemos lo que es un fármaco. Este va a ser pues el activo que va a tener una actividad terapéutica que se va a desear. Por ejemplo, tenemos distintos tipos, como son los analgésicos para aliviar el dolor, los antiácidos para aliviar o detener momentáneamente la producción de ácido gástrico, o los antialérgicos para disminuir los síntomas de las alergias. Ahora tenemos lo que es un medicamento, y el medicamento va a ser básicamente el fármaco acondicionado en una forma farmacéutica que va a tener propiedades biológicas susceptibles para una aplicación terapéutica, tanto en el hombre como en el animal. Por ejemplo, tenemos aquí al Enroxtal o al Diurabet, que va a ser pues un diurético. El peligro en la farmacología va a ser la posibilidad de tener efectos tóxicos en un contexto o situación determinada. Y por otro lado, un quelante va a ser una sustancia capaz de unirse a un tóxico y a formar un quelato soluble que pues no va a ser absorbido en el cuerpo, que es lo que se busca, que van a ser tanto naturales como sintéticos. Por ejemplo, aquí tenemos a la clorofila o al dimercaprol, que se ocupa para intoxicaciones por mercurio, por ejemplo. En toxicología, un riesgo va a ser la probabilidad de que se produzca un efecto adverso específico, y suele expresarse pues, en porcentaje, y es necesario hacer estudios de proyección para casos futuros a partir de extrapolaciones. El tiempo de latencia va a ser el tiempo que va a estar entre la primera exposición y la aparición de un efecto observable. Ahora bien, la toxicidad va a ser la capacidad que va a tener un tóxico de inducir lesiones o la misma muerte, y esta se va a medir en función de la dosis necesaria para hacerlo y del peso pues, de la víctima. El tóxico o veneno va a ser una sustancia que puede ser tanto natural, semisintética o sintética, que pues al ser ingerida, inhalada, aplicada, inyectada, etcétera, puede provocar alteraciones orgánicas o funcionales, o bien la muerte. Por ejemplo, el plomo, el monóxido de carbono o el cianuro. La toxicosis va a ser un síndrome clínico asociado a la exposición a un tóxico. Por ejemplo, tenemos a la tirotoxicosis, que va a ser la intoxicación un síndrome que se va a presentar por la alta presencia de hormonas tiroideas. La toxina va a ser un compuesto tóxico que va a producir un organismo vivo. Por ejemplo, lo más común que tenemos es el moho o las toxinas que produce la bacteria del cólera. Un xenobiótico. Y por último tenemos lo que es un xenobiótico, que va a ser cualquier sustancia que sea extraña al organismo. Entre estos pues podemos incluir fármacos, sustancias químicas industriales o venenos. En este caso podemos tener plaguicidas, detergentes, medicamentos o algo tan común como el mismo tabaco.